Bueno, tuve que hacer el internet que nos debe dar la universidad, no estaba malo, entonces tuve que hacer con mi celular, compartir datos. Ahorita no voy a poder recibirla. Bueno, espero que ahorita ya estemos todos bien, ¿verdad? Ya voy a poner un mensaje, ¿verdad? Entonces ya se pueden conectar para los que están pendientes, ya se pueden conectar. Entonces tuve que compartir datos de mi celular, vale más que decidí poner un plan, ¿verdad? Y disculpen el atraso, pero no es... ahora vale más que los temas, podemos avanzar rápido, ¿verdad? De repente, por esto que nos cortó una parte de la grabación, no va a poder grabada, va a quedar grabada, pero el material sí lo voy a subir, ¿verdad? Solo la primera sesión es que quedó grabada, ¿verdad? Lo que puedo hacer es que voy a subir un video del periodo pasado de este mismo tema, ¿verdad? Para que no quede ese vacío. Entonces, estos problemas de internet deberían asegurarnos, pero no. Bueno, pero comencemos ya. Importante que ya se solucionó. Bueno, decíamos que sacamos el punto máximo en este ejemplo, que fue 1.25, 6.13. eh, Análisis de segunda derivada. En este caso, solo hay da una constante, entonces solo va a haber un tipo de concavidad. Como es negativo, la segunda derivada la concavidad es negativa, es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, el paso 3 es que se combinaba la información de la primera y segunda derivada. Y haciendo un pequeño bosquejo, ¿verdad? Y el paso 4 el paso 4 es hallar más puntos de referencia para poder hacer mejor nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces, un punto importante es hallar el intersecto en Y, que es fácil de calcular. Para x igual a 0, evaluamos en la función y nos da 3, entonces da el punto intersecto en Y, 0, 3. También hallamos más puntos haciendo una tabla de valores, ¿verdad? Primer columna X, una segunda columna Y, que estos valores de Y van a salir de evaluar en otra columna el valor de X que elegimos, el valor de X que elegimos para hallar el respectivo valor de Y que le corresponde, evaluándolo en la función original, claro, ¿verdad? Y en una última columna vamos a poner la coordenada X, Y, ¿verdad? Según los valores de X y Y que nos den, ¿verdad? Esto recordando por el tiempo que perdimos, ¿verdad? Y la verdad me disculpan porque el tiempo perdido, ¿verdad? No, a mí no me gusta perder tiempo, más porque estos temas son un poco complicados, se pueden complicar si no se explican. Bueno, entonces graficando todos los puntos calculados y combinando información de pasos anteriores, la gráfica queda de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces ubicamos el punto máximo 1.25, 6.13, es decir, 1.25 se traza una línea que salga del eje X en 1.25, una línea suave con otra que pegue en 6.13. Entonces aquí nos da el punto máximo. El intersecto en Y que nos dio 0,3 es un intersecto que cae sobre el eje Y en 3, ¿verdad? 0,3 equivale a un intersecto en el eje Y. El punto 2,5 que está ubicado acá son de los puntos que encontramos en la tabla de variación, ¿verdad? 2,5. ¿Cómo se traza ese punto?
trazando una línea perpendicular al eje X desde 2 con otra línea que salga de 5 en el eje Y, ¿verdad? Aquí está el punto 2 5. Y el punto 3,0, 3,0, que es un intersecto sobre el eje X, ¿verdad? Cae sobre el eje X. Ahora, la forma que va a tomar la gráfica no solo es de unirla con líneas rectas, ¿verdad? Y el punto 1,6, ¿verdad? Que está cerca del máximo. Estos puntos se ubican en el plano cartesiano. Bien, entonces unimos y la forma que vamos a unir los puntos deben cumplir con estas condiciones. Es decir, que aquí va a haber un punto máximo, pero la concavidad toda es hacia abajo, ¿verdad? Entonces la forma se une los puntos, pero de manera que quede abierta hacia abajo, un poco curvada, ¿verdad? Abriendo hacia abajo. Este sería el ejemplo, un caso más sencillo de una gráfica, ¿verdad? Utilizando criterios de primera y segunda derivada, que en el examen viene una gráfica que tiene bastante puntaje porque se hace un análisis, ahí se hace análisis de primera, segunda, derivada y hacer la gráfica. Bueno, ejemplo 2. Bosqueje gráfica de y igual 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x más 2, menos 2, perdón. Entonces, el procedimiento para hacer gráfica, el paso uno es hacer el análisis de la primera derivada, ¿verdad? Entonces, al hacer el análisis de la primera derivada, derivamos cada uno de los términos de la función que nos dan. Derivada de 2x a la 3 sería 2 por la derivada de x a la 3 que quedaría 2 pues 3x cuadrado quedaría 6x porque la constante afuera multiplica, ¿verdad? A la derivada de x a la 3. La derivada de menos 9x cuadrado sale de multiplicar menos 9 por la derivada de x cuadrado, que quedaría 2x menos 18x, más la derivada de 12x, que sería 12, y derivada de menos 2 es 0, ¿verdad? Bien, entonces la primera derivada de y quedaría 6x cuadrado menos 18x más 12, porque la derivada de menos 12 da 0, entonces queda un término menos. Entonces planteamos primera derivada de la función y, la primera derivada de y es 0, sí, la expresión que nos dio acá es igual a 0, ¿verdad? Entonces 6x cuadrado menos 18x más 12 lo igualamos a 0. Como nos queda un trinomio, tenemos que factorizar. Gracias. Tenemos que factorizar. Primero sacamos el 6 como factor como un monomio, ¿verdad? 6 sale fuera y nos queda para esto, para que nos quede un trinomio más simple, para factorizarlo. Entonces sería 6 que divide exactamente a 6, a 18 negativo y a 12, lo sacamos como factor común. 6 quedaría multiplicado por el trinomio, cuyo primer término sería x al cuadrado. Segundo término sería 3x y el tercer término 3 negativo x y el tercer término quedaría positivo 2, ¿verdad? Es decir, que factorizado es expresar este 6 como el producto de un trinomio. Es la misma expresión, solo que expresado como un factor, como un monomio. Luego, factorizamos este trinomio. ¿Cómo factorizamos este trinomio? Este que está acá. Entonces, primero abrimos dos, nos va a quedar así, ¿verdad? El paso que vamos a hacer es que abrimos dos factores, dos pares de paréntesis. En el primer factor, el signo que va a quedar ahí después de X es el menos, es decir, se copia el signo del segundo término del trinomio. Y el signo que va a ir en el segundo factor sale del producto de estos dos símbolos, del símbolo del segundo y tercer término. Menos por más da menos, ¿verdad? Y ese menos va a ir acá, ¿verdad? Entonces,
Para el primer factor, el signo solo se copia del segundo término. Y para el segundo, para el primer factor y para el segundo factor, el signo que va después de X es el que resulta de multiplicar el signo del primero y segundo término. Bien, bueno, entonces multiplicamos, bueno, vamos a hallar dos valores que multiplicados den a 2 positivo y sumados o restados entre sí según los signos den a negativo 3. Y esos valores que cumplen son 2 y menos uno, ¿verdad? Que aquí está en esta parte. Bien, cada factor que contenga a X por separado igualamos a cero y despejamos para X. Digamos aquí, X menos 2, el 2 está restando, entonces en el siguiente paso tiene que pasar este 2 que resta, pasa al otro lado a sumar, que es lo que nos queda en esta parte, ¿verdad? Y X menos uno que está restando, al despejar debe pasar al otro lado, el signo igual a sumar. Entonces es lo que nos queda en esta etapa. Entonces aquí tenemos ya los puntos críticos de nuestra función, es decir, donde la primera derivada se hace cero. Hacemos tabla de variación en torno a estos para hallar dónde función crece y decrece y a la vez encontrar los extremos relativos, ¿verdad? Entonces, punto de prueba, el primer intervalo, ¿verdad? O sea, partiendo de una recta numérica, ¿verdad? Que va de menos infinito y se corta y se corta en los puntos críticos que me dio, ¿verdad? En el orden que tienen, ¿verdad? Uno es el primer número sería uno, el segundo dos, hacemos una tabla, ¿verdad? Donde la primera columna, el primer renglón corresponde a intervalos que se forman. El primer intervalo que se forma va de menos infinito hasta uno. Segundo intervalo va de uno hasta 2. Y el tercer intervalo va de 2 hasta más infinito. El punto de prueba, elegimos un valor que está en medio, ¿verdad? Un valor que esté en medio de cada, de los extremos de cada intervalo. Aquí nos conviene elegir cero porque está antes de uno. Aquí, entre uno y 2 tendríamos que elegir, como los dos son enteros, que seguidos no podemos elegir un punto de prueba, un número entero. Tendría que ser un valor intermedio. Entonces yo elijo 1.5. Perfectamente se puede elegir punto de prueba un valor decimal, porque aquí no se puede elegir un entero, ¿verdad? Entonces, en este caso, como el valor, el punto de prueba tiene que estar en medio, intermedio, entonces yo elijo 1.5, que está entre uno y 2. Y aquí elijo un valor que está a la derecha de 2, que sería 3. Entonces, la primera derivada de la función sería 6x cuadrado, perdón, la primera derivada, escribo la derivada que nos dio, ¿verdad? Acá, 6x cuadrado menos 18x más 12. Y debajo de cada punto de prueba voy a evaluar el punto de prueba en la función de la primera derivada. En este caso sería 6 por 0 al cuadrado menos 18 por 0 más 12, que me da 12, ¿verdad? 6 por 1.5 al cuadrado menos 18 por 1.5 más 12 me da negativo 1.5. Eso tienen que confirmarlo ustedes con la calculadora, ¿verdad? Y 6 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 12 me da 12, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al signo que me da cada resultado después de evaluar el punto de prueba, el segundo renglón corresponde al signo. El signo acá es positivo, aquí el signo es negativo y aquí el signo es positivo. Y el último renglón, escribo la función e indico si es creciente con una flecha, ¿verdad? No es necesario poner las palabras, pero aquí las pongo para ilustrar. Como aquí hay un signo menos, es decreciente y aquí es creciente. ¿Qué significa? Que aquí va a haber un máximo y aquí va a haber un mínimo local. Entonces se muestra que donde la función crece y se observa que hay un máximo, crece y decrece y se observa que hay un máximo local en x igual a 1
y un mínimo local en x igual a 2. Ahora, los puntos críticos los evaluamos en la función, ¿verdad? En la función original, y igual 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 2, para hallar los puntos de prueba que voy a ubicar en el plano cartesiano. Ve, para hallar los puntos de máximo y mínimo que voy a ubicar en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, evaluando para la función sería 2 por 1 para 1, que en uno hay un máximo local, nos dice la tabla, ¿verdad? De variación que hicimos. 2 por 1 al cubo menos 9 por 1 al cuadrado más 12 menos 2. Esto me da un valor de 3. Entonces, en forma de punto, la coordenada quedaría el punto 1,2. Y para el mínimo local que cae en el punto crítico 2, lo evaluamos en la función, ¿verdad? 2 por 2 a la 3 menos 9 por 2 al cuadrado más 12 por 2 menos 2. Esto me da igual a 2. Y ese sería mi mínimo local, el punto 2,2. Estas coordenadas las ubicaremos en el plano cartesiano para graficar la función, ¿verdad? Entonces, el paso uno es análisis de primera derivada para hallar dónde la función crece, decrece y los máximos y mínimos locales que ya está aquí hallados en su notación de coordenada de un punto en el plano cartesiano, ¿verdad? Paso 2. Calculamos segunda derivada. Calculamos la segunda derivada. Dada que la primera derivada me dio 6x cuadrado menos 18x más 12, derivamos cada uno de los términos, ¿verdad? Derivada de 6x al cuadrado sería 6 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, quedaría 12x. Y la derivada de menos 18x quedaría menos 18, derivada de 2 es 0. Entonces la segunda derivada queda 12x menos 18. Entonces planteamos para hacer el análisis de la concavidad. Decimos que la segunda derivada de y es 0 si la expresión que me quedó, función de x, la igualamos a 0. Esto para poder despejar, ¿verdad? Hallar el valor de x donde hay un punto de inflexión. Entonces, este 18 negativo pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? En el siguiente paso, ¿verdad? Entonces me queda 12x igual a 18. Por último, 12 que multiplica x, de multiplicar pasa a dividir. 18 entre 12 queda 3 medios igual a 1,5. 3 entre 2, 1,5. X igual 1,5 es un posible punto de inflexión y hacemos tabla de variación en torno a este para determinar la concavidad. Entonces, partiendo de un plano cartesiano, ¿verdad? Que va de una recta numérica que va de menos infinito hasta más infinito y que se corta en el posible punto de inflexión, hacemos tabla de variación definiendo intervalo, que el primer intervalo que se forma va de menos infinito a 1,5. El segundo intervalo de 1,5 a más infinito. Punto de prueba, aquí para el primer intervalo nos elegimos el valor de 0 y para el segundo intervalo elegimos el valor de 2. Bien, el siguiente renglón ponemos la función de segunda derivada que nos dio 12x menos 18 y debajo de cada punto de prueba evaluamos, ¿verdad? 12 por 0 da menos 18, da menos 18 y 12 por 2 menos 18 da 6, ¿verdad? Porque aquí queda 24 menos 18 igual a 6, ¿verdad? Igual a 6. Entonces, el siguiente renglón ponemos el signo, según el signo que nos dio el resultado, ¿verdad? De evaluar cada punto de prueba. Aquí me da un signo negativo y aquí un signo positivo. ¿Qué significa? Que aquí la función, donde el signo es negativo, es cóncava hacia abajo y aquí, donde es positivo, la función es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces, y también
se concluye que hay un punto de inflexión en 1.5. Entonces, los intervalos donde función, se observan los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Y tabla confirma que hay un punto de inflexión en 1.5. Entonces, ese 1.5 lo vamos a evaluar en la función, ¿verdad? Original, que es en 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 2 lo sustituimos 1.5, ¿verdad? 2 por 1.5 a la 3 menos 9 por 1.5 a la 2 más 12 por 1.5 menos 2 igual a 2.5. Entonces, nuestro punto de inflexión, que ya es otro insumo para nuestra gráfica, ya lo tenemos acá en su coordenada para ubicarlo en el plano cartesiano, que sería el punto 1.5, 2.5. Bien, paso 3. Combinamos información de la primera y segunda derivada con un pequeño bosquejo, ¿verdad? Entonces, este pequeño bosquejo para la primera derivada nos dice, este bosquejo sale de las tablas de variación que usamos, de primera derivada, ¿verdad? De una recta numérica que se parte en uno y en 2, que la función crece antes de uno y decrece entre uno y 2 y vuelve a crecer después de 2. Esto sale de acá, ¿verdad? De esta tabla. O sea, solo se hace un bosquejo como para guiarnos, ya para hacer la gráfica. Luego, entre uno y 2, en el otro bosquejo, hacemos 3 medios, ¿verdad? O, bueno, 1.5, ¿verdad? 1.5 que es 3 medios, ¿verdad? Entonces se dice que antes de 1.5, la función es cóncava hacia abajo y después es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Como lo indica la tabla de variación de la segunda derivada, ¿verdad? Y se puede hacer así como combinar, ¿verdad? Un tercer bosquejo si ustedes quieren, pero con esto ya se ubican, ¿verdad? Y aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo local, ¿verdad? Y aquí hay un punto de inflexión. Con estos dos suficiente, ¿verdad? Aquí combinan, ¿verdad? O sea, este bosquejo, el C, es de la combinación de la primera y segunda derivada. Paso 4. Podemos hallar intersecto en eje Y haciendo x igual a 0 y evaluando en función para tener otro punto de referencia. Entonces el paso 4 ya es dar más puntos, como hallar más puntos para ubicarnos en el plano cartesiano. Entonces un punto recomendable es el intersecto en Y, que es fácil de hallar. Solo hacemos x igual a 0 y lo evaluamos en la función, ¿verdad? La función que es esta de aquí arriba, ¿verdad? Nuestra función que nos piden hacer la gráfica haciendo análisis de primera y segunda derivada. Entonces quedaría 2 por 0 a la 3 menos 9 por 0 a la 2 más 12 por 0 menos 2 igual a menos 2. El intersecto en Y quedaría el punto 0, menos 2, ¿verdad? Y evaluamos para más puntos, ¿verdad? Los puntos de máximo local, 1, 3, mínimo local, 2,2, punto de inflexión, 1.5, 2.5 y el intersecto en Y, 0,2, 0,2 negativo, son los primeros que vamos a ubicar en el plano cartesiano. Ahora evaluamos valores para X que estén antes y después de extremos locales y punto de inflexión para hallar más puntos que nos ayuden a graficar función. Ahora, entonces yo aquí elijo unos puntos, ¿verdad? Unos valores. Los puntos que elijo son valores que están antes de las coordenadas de X de los puntos que ya tengo, ¿verdad? Entonces, me voy a basar para dar valores a X en una tabla de valores para hallar más puntos de Y, más puntos en el plano cartesiano, valores que estén cercanos a estos que ya tenemos, al máximo local, mínimo, que estén antes y después.
y el punto de inflexión, ¿verdad? Las coordenadas de X. Entonces, antes yo elijo -1, ¿verdad? Porque el valor de X0 ya se eligió para hallar el intersecto en Y. Elijo 3, que está después de 2 y 4. Pero también puedo elegir valores de X como decimales, ¿verdad? 1.5 también lo puedo elegir, el 2.5 se podría elegir acá. Ya esto es a criterio, ¿verdad? La cuestión es hallar más coordenadas de puntos que me ayuden a hacer, bosquejar mejor la gráfica que necesito hallar, ¿verdad? Dibujar. Entonces, para x igual a -1, evalúen la función 2 por -1 a la 3 menos 9 por -1 a la 2 más 12 por -1 menos 2 que me da -1.25. Ve, perdón, -25. Me da un punto, lo pongo en rojo porque no me va a caber en la gráfica. Se puede dar, ¿verdad? Me sale muy, muy alejado. Para 3 que está después de 2, ¿verdad? Al evaluar sería 2 por 3 a la 3 menos 9 por 3 a la 2 más 12 por 3 menos 2 igual a 7. Me da el punto 37 que está fácil de graficar. Ahora, para x igual a 4, al evaluar en la función sería 2 por 4 a la 3 menos 9 por 4 a la 2 más 12 por 4 menos 2 que es igual a 30. Queda el punto 4,30. 4,30. Entonces lo pongo en rojo porque me queda muy alejado el valor de y, no lo voy a poder graficar, ¿verdad? Pero, o sea, con este punto creo que tengo, porque aquí tengo 4 puntos y un punto extra que sí lo voy a poder ubicar, ¿verdad? Entonces, la gráfica después de ubicar puntos nos queda de siguiente forma, donde se observan los extremos locales, punto de inflexión y demás valores, ¿verdad? Demás puntos que hallé, ¿verdad? Entonces, el máximo local es el valor 1.3, ¿verdad? ¿Cómo se ubica? Tirando una línea vertical perpendicular al eje X desde 1 con otra que choque que salga del eje Y, ¿verdad? El eje Y, el eje X, ¿verdad? Entonces, el punto 1,3, ¿verdad? El mínimo local, que es el punto 2,2, sale de trazar una perpendicular del eje X desde 2 y una perpendicular desde 2 en el eje Y. Se ubica el punto 2,2. Punto de inflexión sería 1.5, 2.5. 1.5, 2.5, ¿verdad? O sea, 1.5 desde X y una línea desde 1.5 que, donde se cruza con la línea que sale del eje Y desde 2.5, ¿verdad? Entonces aquí está la coordenada 1.5, 2.5, que es mi punto de inflexión. Luego ubico el intersecto en Y, 0,2, negativo, que quedaría debajo del eje X, ¿verdad? Porque queda en intersecto en Y. Y el punto 3,7. Entonces aquí solo ubico los de estos que están en rojo es porque no me quedan muy alejados. Entonces, si ustedes cuando estén como, esto es tanteo, ¿verdad? Si hay puntos que el valor de Y sale muy alejado, no lo consideren, solo los que estén cercanos, ¿verdad? Bueno, entonces, aplicando los criterios, como haciendo el bosquejo, nos dice que antes del punto de inflexión es cóncava hacia abajo y después del punto de inflexión es cóncava hacia arriba, le damos la forma, ¿verdad? Cóncava hacia abajo, donde hay un máximo. Entonces aquí hay una concavidad hacia abajo antes del punto de inflexión. Y después del punto de inflexión va a haber una concavidad hacia arriba. ¿Ver? Y de esa manera ya se puede hacer la gráfica de la función. En el campus virtual subo unos archivos, ¿verdad? De gráficas de funciones para que las estudien, ¿verdad? Porque la tutoría no da tiempo
para dar más ejemplos y ahí están desarrollados a mano en unos archivos PDF que yo tomé las imágenes para que estudien, ¿verdad? De gráficas de funciones que van a servir para resolver los ejercicios de la IA y para ejercicios que va a venir una gráfica en el examen, ¿verdad? Bueno, bueno, pasamos a la siguiente tema. Aplicaciones de máximos y mínimos. Ejemplo uno, maximización de utilidades. Una pequeña empresa manufacturera puede vender todos los artículos que produce a un precio dado. El costo de producir X artículos a la semana en dólares es CX igual 2X cuadrado más 500. ¿Qué valor de X debemos seleccionar con objeto de maximizar las utilidades? Solución. El ingreso producido por la venta de X artículos está dado por la función Rx igual menos 3X cuadrado más 970X. Por consiguiente, la utilidad sería la resta del ingreso menos el costo, que ya nos está sacando, ya se termina el tiempo normal, ¿verdad? De la tutoría. Solo se vuelve a conectar el mismo link porque para continuar con el ejemplo, ¿verdad? Que ya no nos va a dar tiempo. Arnoldo Nectalí Pérez se encuentra. Belkin Elizabeth.